con Recursos, la primera serie de la televisión argentina dedicada exclusivamente a los temas del área de los recursos humanos. Como siempre, como es costumbre, vamos a estar también conversando, reflexionando sobre el mercado laboral y las oportunidades de empleo. Pero esencialmente vamos a intentar acercar ideas sobre lo que implica manejar gente, gestionar personas dentro de las empresas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los temas más calientes que hay en la realidad argentina y también en América Latina, que son las compensaciones. Esa retribución que recibe todo empleado por el trabajo realizado y que lo más correcto es pensarla como una compensación total, donde además del componente salarial económico, el dinero, están los beneficios, que pueden ser más tradicionales, como un almuerzo, un transporte o la medicina prepaga, y también los modernos, como horarios flexibles, vacaciones adicionales o licencias extendidas. En un contexto económico complejo e inflacionario como el argentino, se vuelve aún más estratégica la gestión de las compensaciones. Pero ¿cuáles son los objetivos de la política de compensaciones? Básicamente dos. Asegurar la equidad interna. ¿Qué quiere decir esto? Que cada empleado reciba una retribución justa, acorde a sus responsabilidades e impacto. Pero también mantener la competitividad externa, quiere decir que mi sueldo tenga relación y sea competitivo con el resto de las empresas. Los invito ya a conversar sobre compensaciones con nuestros invitados. Seguimos en Humanos con Recursos en el programa de hoy hablando de compensaciones, remuneraciones y beneficios, uno de los temas más calientes en la agenda de recursos humanos este año en Argentina. Y para ello nos acompañan en primer lugar Nicolás Brodkov, que es director de Recursos Humanos de HSBC Argentina, y también está con nosotros Santiago Ramos Mejía, que es director de Recursos Humanos y Comunicaciones para Latinoamérica Sur en Thomson Reuters, una de las compañías líderes mundiales en información profesional. Nicolás, Santiago, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Y quizás para comenzar, hay con el tema de compensaciones siempre hay un halo, ¿no? En los empleados siempre es un tema sensible, ciertamente. Entonces me gustaría entender cómo se define cuánto se le paga a un empleado, ¿no? La gente a veces puede pensar, bueno, lo negoció cuando entró y ya quedó mejor posicionado, es amigo del jefe, pero sabemos que no es así, ¿no? ¿Cómo es la técnica, ¿no? Para definir con justicia, tal vez es la palabra, el sueldo de un empleado? Mira, en realidad lo primero que tenemos que hacer es entender la competitividad con el mercado, ¿no? Y para eso existen muchas consultoras que nos pueden dar una mano para entender qué es lo que paga el mercado por un puesto equivalente, digamos, en otra compañía, ¿no? Y lo que muchas compañías hacen, muchas organizaciones hacen, es cuidar la competitividad externa de los salarios que pagan. O sea, eso es una estrategia, ¿no? El primer paso es, vos te haces de información de lo que paga el resto del mercado. Correcto, correcto. Y después hay estrategias que las organizaciones manejan, es cómo me quiero posicionar yo comparado con lo que está pagando otras compañías a puestos similares. Entonces se arma una estrategia que depende, digamos, de cada una de las estrategias corporativas y en base a eso yo digo, quiero pagar el promedio, la mediana, que es otra medida estadística, del mercado de compañías similares a la mía y con eso también me puedo garantizar de que mis personas no sean tan fácilmente atraídas por el mercado. Entonces vos decís que primero tengo que elegir yo, digo, voy a ser el que mejor paga, pago en lo que es la media o tal vez pago un poco menos, pero ¿por qué? Porque hay otros componentes en la remuneración, en la compensación aparte del dinero. Está claramente lo que te devuelve el candidato, digamos, ¿no? Vos tenés una banda y dentro de esa banda administrás en función a, aparte de lo que te suministra el mercado, tu equidad interna y lo que te aporta el candidato en función a experiencia, aptitudes, conocimiento, y lo vas administrando. O sea que también dentro de la banda existe una negociación individual del candidato y la empresa. Ahora, esto de la equidad interna, Nicolás, ¿no? Porque algunos pueden entender, bueno, todos tenemos que ganar lo mismo, obviamente en determinado nivel, nadie va a pretender que un gerente general gane lo mismo que un analista, pero si yo soy analista, ¿por qué no gano lo mismo que él? Que el propio gerente general, no, digamos, que el propio analista. o que otros analistas. Sí. No, respecto a otros analistas, bueno, hay muchos factores más que van a jugar, ¿no? La experiencia, cuántos años en el mercado tengo,
tengo otros roles sumados al propio rol, hay también diferencias de responsabilidades dentro de los mismos analistas, ¿no? Hay toda una carrera. ¿Y cómo se miden las responsabilidades? Bueno, hay varias formas de medir responsabilidades. Una ya es teórica, que es evaluar un puesto. ¿Qué impacto tiene este puesto dentro de mi organización? Y a igual impacto, digamos, que tienen los puestos, hay una estrategia de remunerar similar, de forma similar, ¿no? Y eso es un tema de evaluación y eso es teórico. Me interesa eso, porque vos cuando decís evaluar un puesto es que puede ser un puesto en un área, por ejemplo, concretamente, tenemos un analista contable que puede ser igual que un analista tal vez de marketing, porque el puesto vale lo mismo. Correcto. Eso es uno de los mecanismos que se usan en compensaciones, es armar una estructura salarial basado en una cierta puntuación, que hay varias consultoras también que lo manejan, y a partir de una evaluación se mide el grado de impacto que tienen distintos puestos de distintos departamentos. Puede haber un puesto de recursos humanos que tenga el mismo nivel de impacto que un puesto en finanzas, que un puesto en marketing, ¿no? Y eso depende de la empresa. Depende de la empresa. Y una vez encontrado el nivel de impacto que tienen estos puestos a través de la evaluación, se busca una remuneración acorde al impacto que tiene en la organización. Ok, entonces eso quiere decir que hay diferencias por áreas funcionales y también por compañías. Por supuesto, así es, así es. Sí, tenés diferencias por familias de puestos, tenés diferencias, incluso estas bandas a las que yo hacía o Nicolás hacía referencia, si le ponemos número, banda 4 y 5, el techo de una banda 4 puede ganar más que el piso de una banda 5, eso sí está ahí solape, digamos, con lo cual no es termina una, empieza otra y tan matemática la cuestión. Digamos. Ok, pero hay una técnica, hay una forma profesional de definir esto que yo en el inicio, tal vez en forma un poco más cómica, decía que uno le define el sueldo por la cara, no es así, hay un área, que esto es un poco lo que venimos acá a contar, dentro de recursos humanos, en compensaciones donde hay unas técnicas determinadas para tratar de objetivar, ¿no? Eso es un poco el sentido de esta práctica. Ahora, hablábamos al inicio que hoy se habla de compensación total, ¿no? No es solamente el dinero, sino que hay un paquete de beneficios, y un poco lo explicabas vos, Nicolás, cuando arrancamos. Si yo me posiciono, imagino, por debajo de lo que paga el mercado en la media, es porque tengo que darle algo más, ¿no? Digamos, ahí depende mucho de vuelta de la estrategia organizacional, pero sí, la realidad es que la compensación no es hoy solamente lo monetario abstracto, digamos, el contrato, digamos, algo contractual sería me pagan, trabajo y me voy. Después, si uno quiere ir más lejos y tener un contrato más tipo emocional y de permanencia, lo que uno va a buscar es un montón de beneficios más que logren esa retención al empleado que yo estoy buscando. Y eso hay, digamos, una infinidad de vehículos que podemos llamar también que hasta el clima laboral es una forma de compensar a nuestra gente porque todo entra dentro de esto que hace que mi empleado se quede y trabaje conmigo, ¿no? Y, por ejemplo, en Santiago, ¿cuáles son los beneficios de vuelta tradicionales, ¿no? Los que cuando uno entra a una compañía dice, este es mi componente económico, esta es la plata que voy a recibir, y aparte vienen estos que generalmente vienen dados, ¿no? Sí, vas de lo más tangible a lo más intangible, si querés, hasta cómo medís el clima laboral, digamos, ¿no? Vas de los beneficios clásicos, digamos, que hasta por ahí están plasmados en una oferta de trabajo, a los no tradicionales que no necesariamente llevan una oferta firme, pero el candidato evalúa en la empresa que existan, que sean beneficiosos, que le convengan, y depende también mucho de la generación a la que participa el aspirante o el empleado al que vos estás remunerando. A ver, ahora después vamos a volver a eso, pero dentro de los tradicionales, ¿no? Para explicar, tenemos, por ejemplo, lo que puede ser una medicina prepaga, ¿qué más? ¿Almuerzos? Almuerzos o descuentos sobre almuerzos, en algunos es muy normal en, por ejemplo, plantas productivas que están algo alejadas, transporte hacia las plantas. O sea, todos esos forman parte de un paquete que ya es, yo diría, tradicional y que probablemente en el mercado donde esté esa compañía prácticamente todas la están ofreciendo, porque por eso son normales, ¿no? Y que es al cabo dinero, ¿no? Porque una medicina prepaga, que a veces es no solo para el empleado, sino para el grupo familiar, digamos, ciertamente es una remuneración importante, ¿no? Lo es claramente para nosotros, por ahí para el empleado suele pasar que cuando lo deja de percibir, lo valora, digamos, ¿no? No necesariamente lo monetiza en forma permanente. Bueno, y ahí entonces ahora sí, retomo tu punto, digo, con las nuevas generaciones, ¿no? Fundamentalmente diría la generación Y, pero también podemos hablar, no como generación, pero como grupo la mujer. Estos beneficios, este efecto del dinero, ¿cambia? ¿Es el mismo? ¿Cómo juega? Y vos algo dijiste al principio. Sí, en términos económicos, si querés, es el mismo. Deberíamos aspirar a ir hacia una flexibilidad de beneficios. No es lo mismo un paquete de beneficios para una madre con 2 hijos que para un soltero en una etapa totalmente distinta.
Idealmente debería haber un presupuesto asignado y que cada uno elija una cartera de beneficios. Ese es el aspiracional teórico máximo, si querés. Entonces uno acomoda su presupuesto, a la cual la compañía está dispuesta a invertir en esa persona, en la cartera de beneficios que más se le acomodan a él. Es como que yo tengo un set, no sé si será virtual, y voy eligiendo. Ahora, administrar eso debe ser también complejo, o no tanto. Hay alguna herramienta, algo, ¿no? Es como... Lo que Santiago comenta, la realidad es que en algunos lugares modernos en el mundo existe, ¿verdad? Y hay herramientas para administrarlo. No, es aspiracional porque, y la realidad es que se tiene que dar varios factores, que es obviamente la administración y un equipo y un sistema que te soporte. También tiene que haber un marco legal que te ayude a poder llevar el camino de tus beneficios a algo que se pueda adaptar más ágilmente a lo que cada uno quiere, ¿no? Bien. Porque desde el punto de vista aspiracional de organizaciones muchas veces se quiere dar, pero uno choca contra algunos factores, inclusive legales, que lo hacen más complicado, ¿no? Pero en esto, volviendo a lo que decía Santiago de las nuevas generaciones, o sea, hoy puede ser tal vez que para un joven, ¿no?, que recién ingresa al mercado laboral, la obra social tal vez, no sé, no piensa tanto en su salud, no piensa tanto en el futuro, naturalmente, tal vez se enferma menos o incluso tal vez sus padres hoy se lo están pagando, no tiene tanta importancia y tal vez valora otras cosas. ¿Qué puede ser lo que esté valorando hoy tal vez un chico de 20, 22, 23, 24 años? Mira, yo diría que hoy cuando hablamos de nuevas generaciones, lo que es la flexibilidad es algo que realmente está muy apreciado en las nuevas generaciones. Yo diría que si queremos ir a flexibilidad es esto, bueno, quiero algunos días irme más temprano, tengo alguna actividad que también valoro, tener, digamos, algunas actividades también, inclusive dentro de la compañía, que hacen más blanda el día a día, digamos, tener el gimnasio, tener un comedor, pero que el comedor mismo pueda estar al aire libre, pueda tener tiempo para también, digamos, relajarme con colegas de trabajo, algún lugar de distracción, una mesa de ping-pong o lo que fuera. Todos esos son temas que en definitiva lo que están queriendo las nuevas generaciones es disfrutar el tiempo. Hay un gran valor en disfrutar el tiempo, en los tiempos disponibles a lo largo del día de trabajo también. ¿Ustedes sienten tal vez que en estas nuevas generaciones tal vez el dinero pierde peso? Que una oferta, o sea, lógicamente siempre tiene que estar, imagino, porque tiene un componente higiénico donde, digamos, tiene que satisfacer ciertas necesidades, pero que tal vez las nuevas generaciones a igualdad de salario, ¿no?, dicen, bueno, no, me queda lejos de mi casa, no voy y no voy a hacer el esfuerzo de perder media hora, 40 minutos para viajar, ¿no? Sí, pierde, no sé si peso, pierde preponderancia a la hora de su análisis. No es el foco, no es el centro de esta nueva generación, netamente lo económico, digamos, ¿no? Analizan y evalúan cuán flexibles somos, hasta por ahí, hasta cuestiones más triviales, qué assets, qué elementos tecnológicos le proveemos para prestar el servicio, el trabajo, si le damos trabajo remoto. Valoran claramente, tienen otro centro. Lo ponías el ejemplo vos en la prepaga, digamos. Sí. No le ponen el foco, piensan, si querés, egoístamente, decir, hoy esta es mi condición, el salario que percibo alcanza para un nivel de aporte que me alcanza para cubrir mis necesidades básicas de salud. No proyectan el día de mañana una familia, 4 hijos como en mi caso, y otra carga que soportar. Es totalmente así, y la realidad es que, bueno, nosotros como organizaciones tenemos que también adaptarnos para ser competitivos, y la realidad es que lo que pasa con los chicos también es que cuando entran a una organización, lo que inmediatamente es la conectividad que tienen con otros pares, ¿no?, de la misma edad, ¿no? Facebook y demás redes sociales que existen hoy, inmediatamente saben cómo es trabajar en los distintos lugares, con lo cual también como arma de atracción lo mejor que uno puede hacer es trabajar internamente, porque la realidad es que la conectividad es inmediata. Y saben cómo es la experiencia de trabajar en tal o cual lugar, ¿no? Hoy todo se sabe y todo está a la vista. No hay más mitos. Me gustaría ahora hablar de compensaciones con dos grupos que puedo entender que tengan algún tratamiento distinto. Ustedes me confirmarán. Uno es el de los altos potenciales, aquellos que ustedes los tienen identificados como decir, estos son los profesionales que yo los quiero mantener en mi empresa y van a ser el día de mañana tal vez directores o personas muy importantes. La política de compensaciones y beneficios es distinta para ese grupo. Yo puedo dar concesiones específicas. En caso que sí, ¿cómo juega con el resto? La gente dice, ¿por qué él sí y yo no? Bueno, primero es mucha explicación, ¿no? Yo creo que cuando hay filosofías y políticas de identificar gente de potencial, en general en las organizaciones que existe eso es conocido.
y se tiene que manejar, digamos, no abiertamente mostrando estas son, pero se sabe que la existencia de la selección. Y como explicamos al principio, las bandas salariales, por ejemplo, son en definitiva, cada nivel son bandas y uno va a tender digamos, a posicionar a aquellas personas de alto potencial más arriba en las bandas. Hay otras herramientas que son compensaciones diferidas, en varios tipos de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una persona de alto potencial, lo que yo voy a hacer es que se quede en mi organización y para eso le prometo que en 3 años a vos te voy a pagar un determinado monto. Puede ser un monto, pueden ser acciones en el caso de una compañía que cotice, hay distintos vehículos, pero en definitiva es una promesa que yo a la persona de alto potencial en X cantidad de tiempo le voy a hacer un pago que en principio tiene que ser un pago interesante, que logra retenerme a aquella persona. ¿Okay? Y esos son los vehículos que en compensaciones manejamos para retener gente de alto potencial. Y en términos de beneficios puede plantearse que tal vez, digo de vuelta, ¿no? Yo lo tengo a Messi en mi equipo y me pide, bueno, yo quiero 6 meses porque me voy a ir tal vez con mis amigos o por un tema familiar de viaje y después vuelvo. O sea, te estoy poniendo en un aprieto, pero digo, entiendo que hay políticas, pero así todo, ¿hay espacio para estas licencias? ¿Se hablan? ¿No? Generalmente los Messis en las organizaciones son los que primero llegan a entrenar y último cierran el vestuario. Ajá. O sea, no es tan común que un alto potencial al cual vos estás comunicando, informando, desarrollando, proponiendo bonos con vesting, como explicaba Nicolás o lo que fuera, pretenda excepciones. Es más, él es el que te muestra a dónde todos los demás deberían llegar. Si los hay, me imagino que cada compañía tiene la libertad de analizar y decir, bueno, qué concesión, si realmente quiero invertir en este potencial. Bien, yo hablaba al principio de 2 grupos, ¿no? Uno es el de los altos potenciales. Me gustaría también conocer otro grupo que también hay mucho de mito, pero tratemos de quitarlo, que es el de la alta dirección, ¿no? Los gerentes generales o los CEOs o tal vez algún director, ¿no? Digamos, en la política de compensaciones de ellos, ¿existen tal vez instrumentos distintos? ¿De qué dependen? ¿Por qué esa diferenciación? Mira, en realidad la realidad es que a medida que vamos creciendo en jerarquía y llegando hacia el presidente de una organización, lo que va aumentando en general es la preponderancia de pagar bonos anuales, ¿no? Que están basados en objetivos, que están basados en los resultados de las organizaciones. Y eso en definitiva lo que va buscando es el compromiso de aquella persona que tiene responsabilidad importante a cargo de lograr esos resultados que la organización está buscando. Eso es primero, y segundo, también se van empezando también a adaptar las mismas herramientas que se usan para personas de alto potencial, pero por otra razón, porque la persona a medida que va aumentando la responsabilidad tiene más valor para la organización y yo me quiero asegurar que esa persona también se quede en la organización. Entonces los mismos bonos de retención también suelen aplicar a alta dirección. Eso quiere decir que en realidad cuanto más alto estoy en la jerarquía, la parte variable, el componente variable es mayor que tal vez que un analista, por poner un puesto de entrada que recién ingresa y donde su injerencia o su impacto en conseguir que la compañía alcance resultados es menor. ¿Esa sería el racional que hay detrás de eso? Es mayor y a mayor riesgo también. O sea, a mayor, digamos, jerarquía y peso en la organización, su variable, digamos, está muy atada al resultado. Digamos. No es simplemente pretender extender la relación con el ejecutivo, sino que, y por ahí se fija bien a nivel corporativo, es, bueno, a mayor riesgo y exposición, mayor variable percepción. Bien, hay un tema que está asociado, y vos lo mencionaste por encima, Nicolás, que es el tema de la comunicación, ¿no? Porque las remuneraciones, lo que le pago a la gente, es un tema sensible y yo conozco compañías, y creo que ustedes también, donde a veces está abiertamente, se explica cuántos son las bandas que explican, no lo que gana cada empleado, pero sí los rangos, ¿no? Bueno, tu sueldo puede ir de 4 a 6. Ahora, eso que existe, porque sabemos, ¿cómo se logra? Porque uno puede pensar, tal vez el que lo está mirando dice, no, ¿cómo mi empresa voy a decir cuánto puedo ganar? Sí, es muy interesante lo que decís, ¿no? Y yo creo que la tendencia a largo plazo es cada vez ser más abierto con la compensación. Digamos, hay varios ejemplos en el mercado de que se va trabajando hacia el hecho más transparente de cómo se administra, explicar cómo se maneja, con qué compañías me comparo. Y hay casos más evolucionados y menos dentro del mercado que en algunos inclusive muestran lo que son, digamos, llamamos en general curvas salariales, ¿no? Los distintos niveles y qué bandas de pago tiene cada una, y eso existe. Y lo que va necesitando es cada vez más explicaciones, haciendo más transparente el proceso y más educación a la gente, ¿no?
por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, qué filosofía se busca atrás, y todo eso obviamente requiere cada vez más explicaciones a la gente. La gente suele recibirlo muy bien porque en definitiva hace mucho más transparente todo el proceso y explica los racionales de por qué existen estas diferencias y por qué esta persona es elegible a esto y no a lo otro, ¿no? Y ahora, eso sirve, perdóname, es por ahí, si sos competitivo, es mostrar estas encuestas públicas o que vos salís a contratar y por ahí no abierta a todo el personal, pero sí a los gerentes o managers que vienen con cuestionamientos de equipos. Entonces, cuando un manager viene con un cuestionamiento y dice, mira, creo que mi equipo está en estas condiciones, vos le abrís el juego, le decís, mira, tu equipo está en esta hora, y tenés un comunicador adicional a recursos humanos que transmite, decir, bueno, va, yo fui, me mostraron, la verdad que hay un respaldo de todo lo que me han dicho, y eso ayuda mucho, por supuesto, si sos competitivo. Bueno, eso justo lo quería enganchar con eso, porque todo esto que contaba Nicolás, la pregunta es quién lo hace, y sabemos que no es solamente recursos humanos, sino como dijiste vos, me parece que el primer vehículo es cada jefe, ¿no? Y que tiene que hacerse cargo con información, ciertamente, porque si no es difícil, pero a veces uno puede esquivar, ¿no? Y decir, bueno, háblalo con recursos humanos, cuando en realidad la responsabilidad es la gestión de él, es explicar y de alguna forma, ¿no?, conducir y con esa persona con la información y los instrumentos que da recursos humanos y explicarle, ¿no?, cómo es la política que se define, ¿no? Totalmente. Y en realidad la realidad es que recursos humanos es un facilitador de herramientas, ¿no? El líder es el que lidera y ese rol recursos humanos no lo puede cubrir. El líder es el que va a liderar la gente y es el que tiene que tomar los materiales que recursos humanos prepara y le da de sostén al líder para que pueda explicar, para que pueda entender, para que pueda explicar carreras y demás, digamos, demás temas de recursos humanos que el mismo líder es el que administra en definitiva, ¿no? Bien, para ir redondeando, una pregunta que es inevitable, pero me interesaría ver cómo lo hacen ustedes esas aproximaciones. En este contexto que tenemos de inflación, ¿no? Complejo, ciertamente, ¿no? Porque imagino que nunca nadie está satisfecho con lo que gana. ¿Qué se ajusta en esta política de compensaciones? ¿Dónde ponen ustedes el acento, digamos, que lo hacen más seguido, digamos, como para tratar de dar una mejor solución y que la gente no sienta que ciertamente no está ganando lo que corresponde, ¿no? Mira, mi visión en eso en realidad es, casualmente como hablamos de la transparencia de cómo se manejan las cosas, ¿no? En realidad, a medida que más transparente es la organización en la forma de administrar las compensaciones, le explico el mecanismo, yo quiero estar en X posición respecto a estas compañías y existe un mecanismo y yo puedo mostrar un historial que muestra que yo sigo realmente esta filosofía, le voy transmitiendo confianza a nuestra gente de que realmente es una filosofía que tiene la organización, que la sigue y que en el hecho de que hayan corrimientos salariales, nuestra propia compañía o organización va a tomar las medidas necesarias para mantener esa posición que yo necesito. El hecho hoy de tratar de sacarle esa preocupación a nuestra gente, esto está bien manejado, este es el mecanismo y así lo administra mi organización, relaja muchísimo la relación laboral que tenemos porque hoy es un tema muy caliente, ¿no? Y para mí es mucha comunicación y apertura, digamos, y involucrarlos en el devenir de la compañía, porque es insólito y nos pasa mucho a cualquiera, a todos, la demanda, la exigencia, aislado de cómo está el contexto o cómo está la compañía, digamos, ¿no? Entonces, involucrarlos en los resultados, en el mes, en el trimestre, en si cumplimos o no cumplimos el plan, después nos pone a todos en un equilibrio, en una balanza, de decir, bueno, ahora salgo a pedir qué en función a qué, digamos, ¿no? Pero concretamente, en estas épocas lo que se hace tal vez es, imagino, mucho mayor trabajo, revisiones más periódicas, ¿no? Imagino que cualquier gerente general está todo el día hoy, ¿no? No sé si todo el día, pero mucho tiempo de su agenda concentrado en, bueno, qué pasa con los salarios, cómo impactan en mi estado de resultados, ¿no? Lo cual implica esto que decíamos, ¿no? Estar revisando de forma tal vez más recurrente que en otro momento económico, ¿no? Digamos, lo que es tradicional en muchos mercados de una revisión sola anual, claro. Yo diría que hoy la realidad es que mínimo 2 veces al año uno tiene que tener una revisación, aunque sea la segunda básica, ver y tener un medidor de temperatura de cómo se están moviendo otras compañías, digamos, pares, ¿no? Porque la realidad es que el mercado lo amerita, ¿no? La velocidad de corrimientos hace necesario el hecho de poder tener una medición más a lo largo del año, aunque sea para poder medirme y compararme cómo estoy posicionado. Bien, entonces para ir cerrando, redondeando, creo que lo fuimos conversando durante el programa, pero me gustaría este mensaje final, como siempre, para los que nos están mirando y pueden decir, bueno, ¿cuál es la clave, el ABC de las compensaciones?
¿Cuál sería entonces, en síntesis, la clave, Nicolás y Santiago, para gestionar de manera exitosa las compensaciones en una empresa? Yo creo primero, y como Santiago mencionaba, el tema de comunicacional, explicar cómo es el mecanismo, cómo funciona, dar la tranquilidad y mostrar con el hecho de que eso que yo expliqué lo voy realizando, yo me quiero manejar comparado con estas compañías, voy a estar comparado con estas compañías me quiero ubicar a la mitad y mantenerlo y ser constante con eso va a dar mucha tranquilidad y no olvidarse de todo el resto. Porque la realidad es que la compensación no es solamente el salario, hay un tremendo valor en todo lo demás que es clima laboral, la flexibilidad, cómo nos relacionamos entre los pares de la compañía, todo eso tiene valor y en definitiva va a hacer que cuando yo pueda llegar a ser atraído por otra compañía me van a tener que pagar mucho más. Y esa diferencia, ese mucho más es lo que vale todas las demás cosas que tal vez son intangibles, ¿no? El clima laboral, la relación con mis pares y los demás. Todo eso tiene muchísimo valor más y no hay que olvidarse porque es muy importante. Sí, es la apertura, la comunicación y hacerlos parte del proyecto en el que estamos todos, digamos, que en tiempos difíciles, como vos dijiste, que nos es ajeno a muchos y a todos, nos impacta a todos por igual. Gracias, Santiago, Nicolás, por estar con nosotros. Nosotros hasta acá llegamos por el programa de hoy. Como siempre, si te quedaste con ganas de revivir este tema u otros de recursos humanos, lo pueden hacer a través de nuestras vías de contactos en las redes sociales. Estamos en LinkedIn, en YouTube, en Facebook y en Twitter, también a través de nuestra dirección de correo electrónico, por nuestra página web y todos los miércoles recuerden que estamos por la radio en FM Millennium 106.7 desde las 11 de la mañana. Chau, hasta la próxima.